hacer unos cálculos sencillos de pH o de concentración. ¿Hace mucho que han visto este tema? Porque con el profe suelen ejercitarse también. Uy, aparecieron algunos que hace mucho que no veo. Como Tiziana. ¿Cómo va, Tiziana? Tanto tiempo. Mismo Carolina. Hola, profe, bien. Ah, bueno. Hace un montón que no te veo. Creo que desde el examen no te vi más. Más o menos. Ya hace un mes. Ya voy a tener las notas. Me quedan algunos poquitos por corregir y ya tendremos la nota del parcial. Bueno, como le decía, les preguntaba, ¿hace mucho que han visto pH con el profe? ¿O no se acuerdan? ¿Qué están viendo ahora? Más o menos en función de lo que están viendo, ya me doy cuenta cuánto hace que no, que han visto pH. Empezamos con Redox, profe. Empezaron con Redox. Bueno, vamos a ir bien con Redox, porque hola Carolina, Redox. O sea, hará por lo menos 3, 4 clases atrás, habrán visto pH. Bien, vamos a tomar los conceptos más sencillos, como siempre, vamos a rescatar alguna parte teórica como para ponernos en tema, y a partir de lo cual surgen algunas ecuaciones que son las que luego nosotros empleamos en resolución de ejercicios. Con respecto a pH, lo primero que tendríamos que recordar son un poco de dónde viene este concepto y qué es lo que hace o para qué nos sirve, ¿no? Ahí están viendo, no, pero esta no era la primera. Esta era la primera, ¿sí? Un poco acordarse de estas dos definiciones que seguramente han visto en la teoría, de qué es lo que se define como un ácido y qué se define como una base, que hay, y que es de donde surge el concepto de pH, que hay dos definiciones, la más antigua es que ambas coexisten, y que tienen que ver con lo que le sucede a ciertas sustancias cuando están en solución. Y en el caso define dos tipos de sustancias, una son los ácidos, como sustancias que en agua liberan iones hidrógenos o protones, ¿sí? Y las bases que por ionización dan oxidrilos. Eso así lo define este señor llamado Arrhenius. Pero resulta que hay muchas sustancias que sin ser bases liberan protones, pero tienen características básicas y tienen características ácidas aunque no liberen hidrógeno. Entonces aparece esta otra definición, donde un ácido cede iones protones a una base y una base acepta. La idea de plantear esto que siempre estamos hablando de iones hidrógeno. Y a partir del concepto del agua, para ver qué es lo que le sucede al agua, se libera protones o oxidrilo, se estableció en la disociación del agua, como cuando el agua se disocia, va a presentar protones y oxidrilo, da origen a este concepto que se llama el producto iónico del agua, donde ese producto iónico es el producto de la concentración de protones y oxidrilo. Y dio origen a esta igualdad que esta constante
a 25 grados, cierta temperatura, o como dice acá, una temperatura particular, toma un valor, que es 1 por 10 a la menos 14. Y que ese valor es el producto de las concentraciones de protones y oxidrillo. Cuando en una solución esas concentraciones son iguales, decimos que es neutra. Cuando la concentración de protones es mayor que la de oxidrillo, decimos que es ácida. Y cuando esa concentración de protones es menor, decimos que es básica. Como trabajamos como en números muy pequeños, a un señor se le ocurrió, llamado Sorensen, que para poder trabajar con números enteros, convertir a ese producto iónico del agua en un logaritmo. Y de ahí viene el concepto de pH. Como ¿sí? el logaritmo negativo de la concentración de protones. Es decir, a esa ecuación de producto iónico le determino el logaritmo, y el logaritmo de la concentración de protones se llama pH, el logaritmo de la concentración de oxidrillo se llama pOH. Y como el producto, un logaritmo, es la diferencia por los números, bueno, acá está la operación matemática, nos queda que el pH más el pOH me da 14. Entonces, esta ecuación, la definición del pH como menos el logaritmo de la concentración de protones, son los conceptos que vamos a utilizar aquí. Simplemente estos dos. Hice te recuento para un poco saber de dónde vienen, recordar un poquitito de dónde vienen. Y cuando hablamos de la concentración, que lo ponemos ahí entre corchetes, nos estamos refiriendo a la concentración molar. Entonces, si nosotros tenemos una concentración en cualquier otro tipo de unidad, debemos establecer una concentración molar. Como ejemplo, podemos ver aquí un par de ejemplos de cómo utilizar estas ecuaciones. En el caso del primero, ¿sí? Plantea y se calcula las concentraciones de protones y el pH de una solución de ácido clorhídrico 0,001 molar. Cabe aclarar que son soluciones acuosas, por eso podemos hacer estos planteos que hace aquí. Como este ácido se disocia completamente, porque también hay que recordar que los ácidos pueden ser fuertes o débiles, y aquí vamos a trabajar mayormente con ácidos fuertes, donde ¿qué le pasa a los ácidos fuertes? En una solución se disocian completamente. Entonces, la concentración de protones y de cloruro, porque acá se me comí la ecuación, pero la ecuación sería esta. A ver. Acá sería esta misma, perdón. Acá. Nada más que acá lo que le falta es que este es, perdón, este sería positivo y este sería negativo. Se disociaría de esta forma. Entonces, como este ácido prácticamente no queda de forma molecular, sino que está ionizado, la concentración de cloruros y de protones será igual a este valor. Lo puedo hacer igual. Y entonces,
porque lo puedo hacer igual y eso tendríamos que ir a la teoría, ¿sí? Pero puedo asimilar la concentración de una solución a la concentración de protones. Entonces el pH ya es solamente aplicar la ecuación y una operación matemática. pH igual a menos logaritmo de la concentración de protones y ese valor, es importante el logaritmo de este número y luego me va a dar un número negativo que con este signo se transforma en positivo. En el caso que tenga, por ejemplo, como en el segundo ejemplo, un ácido que es diprótico, el anterior es monoprótico, es decir, que libera solo un protón, en este caso, la disociación de este ácido, de un mol de este ácido, me va a liberar por cada mol 2 protones. Por lo tanto, si una solución es 0,05 molar, cuando pasa para acá, se disocia, cada uno de los moles de protones va a tomar 0,05 molar. Por eso lo tengo que multiplicar por 2. Un ácido diprótico tengo que tener, bueno, y así, digamos, cuánto tengo que respetar ese número de cantidad de protones que se liberan, multiplicarlos por la concentración para que me dé el pH que le corresponde a esa sustancia. Lo que no puse acá es la escala de pH, pero habíamos dicho que si la concentración de protones es mayor que la concentración de oxidrilos, estoy tomando un logaritmo, se va a tornar un número más pequeño. Los pH son ácidos cuando toman valores menores a 7 y son básicos cuando toman valores mayores a 7. Por ejemplo, acá este ejemplo es de una base. Dice, si desea calcularse el pH de disolución de bases, aquí no podemos saber la concentración de protones porque hay concentración de oxidrilos, pero en realidad lo que se mide es el pH. Pero se puede calcular, si hay oxidrilos, el pOH, conociendo la concentración de oxidrilos. Y luego calcular el pH por diferencia. Por ejemplo, una solución de hidróxido de sodio 1,2 por 10 a la menos 4 molar, dice, ¿qué pH tendrá? Esa sal se disocia en agua con un ion sodio y un ion oxidrilo. Por cada mol de sal, le obtiene un mol de oxidrilo. Entonces, por cada 1,2 por 10 a la menos 4 moles de hidróxido de sodio, tendremos 1,2 por 10 a la menos 4 moles de oxidrilo. Entonces, el pH lo calculo con la expresión que corresponde y me da su valor, 3,92. Y recordando esta ecuación de que la suma de los dos pH me tiene que dar 14, entonces el pH va a ser la diferencia. Por lo tanto, esta solución es 10,08 de pH, pH 10,08. ¿Qué significa? Que es una base, ¿no? ¿Se entiende más o menos cómo está explicado, cómo es el planteo? La utilización, digamos, de estas ecuaciones. Por mi parte, sí, profe. Bien, no es muy complejo. El tema ¿Puedes es... repetirlo? Si lo puedes repetir porque le escuché medio cortado. Bien, ¿cuál parte? ¿Todo? No, la última. Ah, acá, con esta ecuación, con este... Sí.
Lo más importante es recordar esto como cuando nosotros hacemos una ecuación estequiométrica, estequiométricamente cómo es la reacción, entonces voy a asociar aquí la concentración que tengo con la concentración de oxidrilos que me produce. Entonces, como tengo concentración de oxidrilos, puedo calcular el pH con la ecuación que conocemos. pH menos el logaritmo de la concentración de oxidrilo. Y eso me va a dar un valor. Este es el valor de pOH y acá me está pidiendo el de pH. Tengo que recordar esta ecuación que dice que la suma de ambos pH me tiene que dar igual a 14. Y por lo tanto el pH va a ser la diferencia. Y me da la ecuación, me da un pH de 10, perdón. ¿Por qué? Porque estamos con una base y las bases tienen pH superiores a 10. Vuelvo a repetirla, el pH es simplemente una medida de la concentración de protones en una solución que para trabajar más claramente con números enteros se toma el logaritmo de esa concentración. Pero lo que me está indicando en definitiva es eso, la concentración. Acuérdense que porque hay pH también, perdón, sí, porque hay pH, porque lo mido solo como pH, y tiene que ver con que está estipulado, digamos, de una manera arbitraria que se mida el pH, ¿no? No hay nada, ninguna otra cosa que se puede medir cualquiera de las dos escalas, nada más que estamos acostumbrados a que todos los aparatos vengan midiendo pH y entonces calculo el pH de las sustancias. Bien, si más o menos lo han entendido, vamos a aplicarlo. Son ejercicios, como le digo, sencillos, donde lo único que tengo que hacer es aplicar ecuación. Ya vamos a ver después uno un poquito más complejo, donde tenga que calcular. ¿Ves, por ejemplo? Estos 5, porque lo que vi que los ejercicios de lo que estaban en la guía son un poco complejos para lo que estamos acostumbrados a tomar, no nos interesa tanta complejidad. Profe, ¿en qué guía están los ejercicios de pH? Estos pertenecen al práctico 10, pero eso es lo que les estaba diciendo. Estos ejercicios son extra, porque los ejercicios, por eso les decía, los que están en la guía, por ahí son muy complejos como para empezar. Después los vemos, ¿sí? Pero en principio seleccioné algunos que hemos tomado el año pasado en el examen, para que vean que no eran tan complejos, que son estos que están aquí, ¿sí? Pero todo lo que es pH está en la segunda parte del práctico número 10. Bien, veamos aquí. Primer caso, tiene una solución monoprótica, o sea que la tengo que disociar con una concentración 0,025 molar. Calcular la concentración de los protones y el pH. La concentración de protones ya la podría saber, sin se hace ningún cálculo. ¿Cuánto sería? ¿No? ¿No hay respuesta a la pregunta? Disculpe, profe, ¿cómo fue la pregunta? La concentración de... Pregunta. ¿Tiene una solución? ¿Ven bien ahí? No prendí la luz todavía, así que capaz que esté muy oscuro. Sí, tengo una solución que tiene esa concentración. ¿Cuál es la concentración de protones y el pH? Pregunto. ¿Sí? ¿Cuánto es la concentración de protones y pH? Mi pregunta es, ¿cuál es la concentración de protones?
¿Cómo me doy cuenta cuál es la concentración de protones? Como son ácidos, como les digo, ácidos que se van a disociar totalmente, entonces, ¿qué sucede? Todo lo que yo coloco acá se va a transformar en producto. ¿Cuál es el producto? No sé, el producto, una manera de decir aquí en la ecuación. Pongo en el agua esto y todo se va a transformar en iones. ¿Mm? Entonces, si tenía 0,025 molar, ¿Mm? Un mol me da uno de esto y me da uno de esto, ¿verdad? Si pongo 0,0025 me va a dar 0,0025 de protones y 0,025 de aniones, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, por eso yo cuando me dan la concentración ya puedo asociar que es la concentración de protones. Siempre y cuando sea un ácido monoprótico, es decir, que libera solo un protón. Ahora, si liberan dos, como el del sulfúrico, si yo planteo el sulfúrico, la ecuación de disociación sería esta. Entonces, si yo coloco, supónganse que hubiera sido esto, 0,00025 molar, acá, por uno de estos se me producen dos de estos, entonces la concentración va a ser C2 por 0. ¿Sí? Por eso es que lo tengo en cuenta. ¿Por qué sucede esto? Porque todo esto se transforma en esto. Y entonces voy a tener, y todo eso es teoría. Es decir, explicar por qué, tendría que volver a explicar desde un inicio. Por ahora, sin entender tanto la teoría, pensar que todo lo que coloco como reactivo en agua, ¿sí? Se va a disociar cuando son ácidos fuertes completamente. Y me van a producir, todo lo que coloque se va a ir como iones. Entonces la concentración ya lo tengo. Si conozco la concentración, puedo calcular el pH. Entonces, acá lo más difícil de pH es encontrar la vuelta a la calculadora, no tan solo aquí para calcular pH, sino para cómo calcular concentración a partir del pH. Pero eso es un problema un poco más adelante. ¿Estamos? Calculamos pH de la primera ecuación y pH de la segunda. ¿Puede ser? Hacemos unos cálculos ahí. ¿Solos? ¿Sí o no? Sí, profe, sí. Ah, bueno. Bueno, ya les he dicho, a menos que pongan un dedito así, que lo tienen ahí en el... como para saber que están vivos. Porque si no, parece que estuviera hablando con fantasmas. ¿Eh? Bien, Tiziano. Así me gusta. Bueno, resuelvan el segundo, ya los pongo los problemas en... Entiendo. Primero, segundo y también el tercero lo pueden hacer. Todos en realidad los pueden hacer, pero... sí, la verdad que los pueden hacer a todos. Solos.
2,60. A mí también. 2,6. Positivo, por supuesto, ¿no? Puede dar negativo. También se puede llegar a ver los logaritmos como el pH como el logaritmo de 1 sobre la concentración. Es posible encontrarlo así. Pero no negativo, sino positivo. El segundo, Cero coma 82. 0,82 del pH. Muy bien. El pH, 13,18. bien. O sea, la diferencia. ¿Se entiende? El resto, yo parecido igual, ¿no? Sí, a mí me da igual, profe. Bien, Maxi. Profe, Tiziana, yo lo que Teo, no entendí es en el primero, en la concentración de H tendría que poner el 0,0025. claro. Por Ah, esto perfecto. mismo, Maxi, por eso que le explicaba una ecuación, cuando nosotros hacemos una ecuación estequiométrica, nos fijamos el numerito que tiene adelante para, que sería el coeficiente estequiométrico, ¿sí? Para saber si tengo un mol, 2 moles, ¿sí? Aquí parto de, esto es importante entenderlo, si parto de 0,025, estequiométricamente que tengo uno de estos, que me da uno de esto y me da uno de esto, ¿verdad? Si yo tengo 0,025, me va a dar 0,025, 0,025. ¿Entiendes? Entonces a partir de ahí es que hago esta concentración igual. ¿Por qué? Porque estamos con ácidos fuertes, ¿m? Y en soluciones diluidas puedo hacer esto. Si no es una constante que tiene que ver con el coeficiente, ¿no? Es todo un desarrollo matemático para entender eso. Pero en principio, cuando a mí me dan la concentración de la solución, puedo asociarla a la concentración de los protones. Eso es, profe, cuando la constante tiende a infinito, ¿verdad? Eso nos Sí, había explicado el profe exactamente. Mercado. Exactamente. Cuando la constante tiene infinito cuando estamos con soluciones diluidas, ¿eh? No concentradas. Por eso siempre van a ser concentraciones así como en este caso, ¿no? Con concentraciones, soluciones concentradas serían de 1 para arriba. 1 molar, 2 molar, ¿sí? En cambio, acá vamos a estar siempre por debajo porque son soluciones diluidas. Y entonces puedo tomarme esa licencia de hacer esa igualdad para hacer los cálculos. Bien, el segundo Maxi sin problema. Tiziana. Oh, Carolina, Me dio igual. ¿te da Sí, a mí igual? también. 0,82 y 13,17. Bien, vamos al que sigue entonces. Pero no es complicado, es simplemente entender el mecanismo y poderlo aplicar. Acá tengo el pH de una solución de un jugo de pomelo, en la cual la concentración de protones vale 5,0 por 10 a la menos 3. Calcular el pH. Y en el que sigue, voy a tener que calcular la concentración a partir del pH. O sea, tengo que hacer una operación matemática de antilogaritmo. Despejar. Pero si vamos resolviendo, mientras lo vamos a resolver, vamos resolviendo.
Profe, Sí. ¿qué me pide calcular en el tercero? ¿Cómo? ¿Qué me pide calcular en el punto 3? El pH. Ah, ¿No dice el bien. pH de una solución de un juego? ¿Vale? Ah, tienes razón, falta algo. Entonces, en la cual la concentración vale... No, está bien, está mal escrito. Calcular, le falta acá, calcular el pH de una solución de un jugo de polimero en la cual la concentración vale 5 por 10 a la menos 3. ¿Sí? La concentración tenés, hay que calcular el pH. Explicar la Profe, en la ecuación. 4 es con antilogaritmo. Es antilogaritmo. ¿Mm? Y ojo cuando meten el dedo ahí, ya vamos a ver, digamos, otra operación matemática que por ahí sabe ser un poco más. Para el cuarto, ¿sí? Mejor matemáticamente por ahí trabaja con el antilogaritmo, suele traer algunos problemas en las calculadoras y salen siempre con datos erróneos. Partiendo matemáticamente que el antilogaritmo de un número de base b, como en este caso, puede ser expresado también como la base elevada al número que quiero sacar del antilogaritmo. Estas son dos operaciones que son iguales matemáticamente. Entonces, para nosotros, la concentración la consideramos como el antilogaritmo de menos el pH, o 10 a la menos el pH. Esto también se puede usar para hacer los cálculos, ¿sí? Como suelen tener en la compu la operación de x a la y, podemos utilizar 10 a la... Y de esa manera puedo encontrar el valor de la concentración. Yo, por ejemplo, en mi calculadora no tengo el antilogaritmo. Puede ser que dé un número muy chico, profe. Puede ser, porque estoy calculando concentraciones. Las concentraciones suelen ser bajas. Sí, me da la -8, por eso le pregunto, me parece demasiado chiquito. No, está muy bien. Puede ser. Vamos a ver qué otro lo calcule, a ver qué... La manera de corroborarlo es hacer la operación inversa, ¿no? Es decir, calcular el pH, a ver cuánto me da esa concentración.
mí me da lo mismo que él. Bien. Sí, sí, tiene que dar un número muy pequeño. ¿Por qué? Porque obviamente que no podemos tener, estamos en un medio que es casi, podríamos decir, neutro. Estamos en 7,4, apenas levemente básico. Entonces la concentración de protones es baja. Tiene que ser baja. Es alta la concentración cuando por ahí tenemos pH un poco más ácido. Bueno, y el último es como los primeros, ¿no? Más complejo era la concentración de la sangre. Los que no hablan los que no hablan normalmente ¿concuerdan con nuestros cálculos? ¿O necesitan alguna explicación, alguna cosa que no esté quedando claro? Santiago, Kevin, Cristiano. No, estoy bien, bro. Yo estoy viendo porque la calculadora no me saca el antilogaritmo y quiero ver cómo lo Por hago. eso, mi calculadora tampoco, por eso es que yo uso esto. X a la Y lo tenés en la calculadora, ¿no? Esta operación. Entonces, como es va a ser 10 a menos, ¿cuánto lo valor aquí? Que no sé, no me acuerdo. 7,4. También. Cuatro podría menos 8, ¿no? Sí, Concentración. a mí sí me dio eso. 4. Bueno, y del último,
¿Sí? ¿Cuánto da el último? Profe, El, disculpe, solo da ¿Cómo? No escuché lo último que se recortó. No, profe, yo le decía que me faltó un dato, el de la concentración. Ah, ¿y cuál sería el dato? Perdón, ya había pasado de hoja. Me faltó copiar ese dato nomás, profe, eso es lo que Ah, le decía. este. Igual que el primero. Tiene la misma concentración. Por tanto, el pH va a ser el mismo. ¿Mm? Tenemos que leer el primero, 2,6. Porque fíjense que el pH es como independiente de quién es el ácido. Lo que me interesa es saber cuántos protones libera. ¿Mm? Uno, dos, tres. Por eso ustedes los clasificamos, los clasificamos en la teoría como monoprótico, hiperprótico. Tiene que ver con la cantidad de protones que puede liberar. Entonces, este, el número 5 es el mismo valor numérico de pH que el número 1, aunque sean ácidos distintos. Estos sí son ya de la línea. Los primeros prácticamente me dan los datos, o sea, son del tipo que estuvimos haciendo. ¿Mm? Nada más que tengo que calcular el pH o el pH según los datos que me está dando. Acá tengo que calcular las concentraciones de protones y de oxidilo en una solución de pH igual 9. ¿Mm? Ese interesa, no se quiere desarrollar primero como para hacer como los... fíjense que dice, el primero ya me da la concentración de hidrógeno, o sea que puedo calcular, dice, no me dice molar, me dice 2 mol por litro. Entonces, mol por litro es molar. La segunda, solución, la concentración de la solución de clorhídrico es 100%, es decir, me está indicando que es un ácido fuerte. Y el último me da concentración de oxidrilo. Bueno, ahora esos tres, hay más en la guía que en otras concentraciones. Pero es simplemente hacer un pues, matemática. Me interesa centrarnos tanto en eso por ahora. Que vamos a hacer este y el 23, el 24, donde se puede. Tomen los datos así. Alrededor.
A ver los resultados del 23 del A. El A me da 2, pH 2 y pOH 2. 12, muy bien. El segundo, pH 1, pOH 3. y C, Y el C, no sé, profe, si tenía que calcularlo primero al pOH o al pH, pero no, las dos cosas pertenece al mismo, a la misma consigna, calcular pH y pH. claro. Bueno, me dio 4 y 10. Bien. Fíjense una cosa particular de acá. Fíjense las concentraciones que tienen, qué relación tienen la concentración y el pH. Fíjense numéricamente hablando. La concentración es igual a la de las dos. ¿Verdad? Y el pH medio igual a 2. En vez de la concentración es 10 a la menos 1. El pH es igual a 1. La concentración se divide. pH medio igual a pH. Pero cuando la concentración es solamente una salida de cero, con el caso, un número que multiplique, simplemente el pH es el exponente. Nada más que como estamos hablando de menos el logaritmo, entonces me queda el exponente. Entonces, ¿por qué? Porque el logaritmo siempre, si hago el cálculo del logaritmo de 10 menos 2, me va a dar que esto es 0,01, me va a dar menos 2. Y así, para el caso que el exponente 1 me va a dar 1. Cuando tengo numéricamente otro valor de la realidad de esto, generalmente anda cercano al exponente. Quizás no sea exactamente, pero porque no va a ser un número entero como acá, no me va a dar un número entero, normalmente me va a dar un decimal, y no tiene un decimal, siempre va a estar cercano a ese número. Es una manera también de darse cuenta si el cálculo que estoy haciendo está bien. ¿Me entiendes? Esto que les digo acá, esto es más fácil, ¿no? Parece que lo con pH se va a sumar un número pequeño en un número entero. No, pequeño y eso es un número entero, o sea que tiene que existir algo vínculo, ¿no? De una manera que ¿entendió? Llama al revés, digamos, que plantea el ejercicio de concentración de todo el dióxido, la solución con 9. Dos posibilidades, ¿sí? Con el pH, o calcular, aumenta la concentración de protón. ¿Cómo hago con lo de oxígeno? Por un lado puedo no están viendo la, ¿no es cierto? No, profe. Ah, bien. Ahora lo comparto.
en el 24, calcular concentraciones molares de protones y oxidrilos en una solución de pH igual a 9. No tengo posibilidad, como digo, yo a la concentración de protones la puedo calcular el pH. Ahora, ¿cómo hago para obtener la concentración de oxidrilo a partir de pH o concentración de protones? Más si me están escuchando bien. No están escuchando bien. ¿Por qué no hacemos una cosa? Nos salimos, volvemos a entrar. A ver si mejoramos ahí. Lo único que puedo proponer es. Bueno, Dale. probar. Bueno, profe. Fechas tentativas de próximos parciales, por eso me entretuve leyendo, ¿sí? De los recuperatorios y demás. Ya le comunicarán seguramente oficialmente. Ahora seguimos. Ups. ¿Qué pasó? Se cayeron dos de vuelta. No, profe, se le escucha bien ahora. Bien, bien. Perfecto. Gracias. Bueno, volvemos espere que ahora me está pidiendo, recién no me lo pidió, el host. Volvemos acá al ejercicio 7, perdón, 24. Digo, la concentración de protones la puedo calcular perfectamente porque tengo el pH. ¿Cómo hago para calcular la concentración de oxidrilo? O a partir de la concentración de protones que obtenga, puedo utilizar la ecuación, perdón, me viera la ecuación así más fácil. Puedo trabajar con esta ecuación de la concentración de protones por la concentración de oxidrilo es igual a 1 por 10 a la menos 14 y obtengo la concentración de ahí. O trabajar lo que resulte más fácil con esta ecuación donde el pH más el pH es igual a 14. ¿Sí? Entonces, a partir del pH que lo tengo, calculo pH y aplico el logaritmo, el antilogaritmo del pH para, o si acá tengo las dos. O uso esto para obtener la concentración o uso esto. Con cualquiera de los dos. ¿Estamos? Vamos a la 24. Ahí tiene. A resolver. Profe, Sí, dígame, Kevin. la de protones no sería 1 por 10 a la menos 9 y la de oxidrilo 5. ¿Cuánto sería la de oxidrilo? 5. ¿La concentración de oxidrilo? Porque te está pidiendo la concentración. 5 sería, 1 por 10, 5. claro, porque vos ahí tenés 5 sería, ¿qué cosa? El pOH. Ah, bien, ya. Sí, lo confundí. ¿Entiendes?
La concentración es la que dice, la que dio el dato ahí, no sé quién. Abro un poquito ahí para ver eso, ¿sí? Dice, para aclarar un poquito ahí. Tengo concentración, tengo pH igual a 9. Entonces, la concentración de protones será menos el logaritmo de la concentración. Perdón, antilogaritmo. El pH. ¿Sí? O lo que les había, de menos el pH, perdón. O lo que les había dicho como 10 al menos pH. Entonces le dio, ¿cuánto? O veíamos ahí igual, ¿sí? Sería 10. 1 por 10 a la menos 9 y 1 Y pH y concentración de oxidrilo. 1 por 10 a menos 5. A la menos 5, ¿sí? ¿Por qué? Porque la concentración de protones, no sé si ven ahí, concentración de protones por la concentración de oxidrilo tiene que ser igual a 1 por 10 a la menos 14. ¿Mm? Si esto es por 10 a la menos 9, por 10 a la menos 5, acuérdense que se suman, ¿verdad? Producto, los exponentes se suman. Entonces ahí tendría. Este es sencillo porque justamente el pH es un número entero. Cuando el pH es un número decimal, no es el exponente, viene un número acá adelante, ¿sí? Y ese es el número que lo voy a calcular con el logaritmo. Es decir, un número como aquí, como por ejemplo en este caso. El pH no va a ser 4, va a estar cerca, pero no va a ser 4. Veamos, perdón, el pH en este caso. En el 25. La concentración de oxidrilo es de 1,9 por 10 a la menos 4. Entonces, tengo que calcular el pH de la solución. Veamos cuánto nos da. No puso a compartir pantalla, profe. Ay, perdón. Porque como pongo para ver los datos, pongo el Power, entonces ya me olvida que no está compartido.
Bien, ¿cuánto dio ese pH? A mí me dio 0,27. 0,17. 27. A mí también me dio lo mismo. Bueno, entonces debe ser que está así. ¿Y el pOH? Bueno, no lo calcularon, sí, lo calcularon para hacer la diferencia, ¿no es cierto? ¿Cuánto les dio el pH? Puede ser 13,73. Sí, ¿cómo hicieron para calcular el pH sin calcular el pH? Yo dividí 1 por 10 a la menos 4 en En 2. 1,9, o sea, calculaste la concentración de protones, digamos. Ajá. Y ya eso ya lo hice con la- Claro. ¿Todos han hecho eso directamente? Profe, a mí me dio el pOH 3,72 y el pH 10,28. No sé. Sí, a mí también me dio así, profe, pero lo hice de otra forma. O sea, hice el antilogaritmo, calculé el pOH y hice 14 menos el pOH. No sé, no entiendo mucho. Estoy viendo cuánto me daba a mí. Porque acá me parece que hay una cuestión numérica en los cálculos. ¿Mm? A mí pOH me da 3,72. Sí, eso es lo que me da a mí, profe. Claro. Entonces, el pH, y como estamos en una solución, por eso me llamó la atención que te diera Joana 0,27, porque estamos en una solución básica. Entonces, su pH tiene que ser superior a 7. Entonces, voy a abrir acá como para hablar con... ¿Se entiende lo que estoy planteando? Sí, profe. Claro, tengo una concentración, vamos a ver. El que calculo yo tengo concentración. Vamos a parar, no. Concentración de oxidrilo, ¿sí? 1,9 por 10 a menos 4. Con esto yo puedo calcular pH, ¿sí? Igual a menos el logaritmo de la concentración de oxidrilo. ¿Sí? O sea, menos el logaritmo de 1,9 por 10 a la menos 4. Esto es lo que me da a mí. Esto me da menos 3,72 con el menos se transforma 3,72. Y lo que le decía yo, me tiene que dar cercano al exponente. No me va a dar igual como cuando la unidad seguida de 0, pero ¿sí? Cercano. Es una manera de corroborar que esté más o menos correcto. Como estamos en una solución, perdón, una ácida, básica, quiero decir, el pH me tiene que dar superior, ¿no? 14. ¿Sí? Entonces eso me da 11, y pico. ¿Estamos? Yo les hago estas cuestiones numéricas porque justamente lo que suele suceder siempre cuando calculo pH y la calculadora no me acompaña, ¿sí? Porque una calculadora es más o menos sencillo meterle números y hacer los cálculos. Entonces, a veces
me dan valores insólitos como ese que te dio Joana, de 0,27, que no puede ser. Tendría que ser una solución ácida para que me dé eso. Y el pH, ¿no? Fíjese que siempre es en contraposición, ¿no? Una solución básica tiene pH bajo, pero pH alto. Y al revés. ¿Estamos? ¿Estamos con este? ¿Alguna duda? Vamos a hacer el último, que es de los más complejos, digamos, porque ahí lo que planteamos es calcular una concentración. Dice, perdón, esperen un segundito. Me encanta venir a estoy dando clases, pero están alborotados algunos perros afuera y están alborotados también. Acá, dice, ¿cuántos gramos de hidróxido de potasio deben disolver en 200 mililitros de solución para que el pH sea igual a 10? Del pH igual a 10 puedo tener la concentración de protones, ¿no es cierto? Bien. Esa concentración de protones es producto de, la voy a obtener en molaridad. Tengo que hacer el paso inverso. Después lo otro ya es solución. ¿Se animan a hacerlo solo? Planteo y veamos qué nos puede dar.
Bueno, ¿alguno lo puedo plantear? A mí me da 7,2 por 10 a la menos 4, profe. No sé si está. Puede ser, un poquito menos, pero menos cantidad, pero tiene que ser poquito porque como estamos hablando de soluciones diluidas, la concentración es muy pequeña. Pero el planteo es muy sencillo. Numéricamente, por ahí puede diferir porque es como según apretemos el dedo. ¿Qué concentración de protones tengo acá? Con pH igual a 10. ¿Cuánto de 10 a la menos 10. pH igual a 10? La concentración de protones es igual a 10 a la menos 10. Como tengo hidróxido de potasio, más oxidrilo. Acá tengo oxidrilo. Esto es un planteo como que habíamos hecho anteriormente cuando tenemos concentración de protones y tengo que calcular el pH, ¿no es cierto? Aquí tengo concentración de oxidrilo. Si la concentración de protones es 10 a la menos 10, tengo que calcular la concentración de oxidrilo. Por diferencia. Entonces, por eso quizás tengamos alguna diferencia, o así lo planteaste. Esteban es el que me decía que lo había Sí, planteado. sí. Yo lo planteé igual, profe. Y de ahí calculé la concentración de oxidril. ¿Cuánto sería la concentración de oxidrilo? 10 a la menos 4, 10 a la menos 4. que sería la misma Entonces, acá tengo concentración 10 del... a la menos 4, y acá tengo 10 a la menos 4, ¿qué? Molar. ¿Sí? Entonces, esto tengo 10 a la menos 4 moles en 1000 mililitros de solución. 200 mililitros tendré X. Calculo esos moles y luego, si un mol de hidróxido de potasio pesa 56, esta cantidad de moles, ¿cuántos gramos va a ser? ¿Cuánto me dijiste que te dio, Esteban? Así lo planteé. No, sabe que ya sé qué hice mal, puse mal la masa relativa del hidróxido. Puse 36 en vez de 56. Bien, bueno, pero en cuanto a los exponentes te da bien. Se tiene como la veo, ¿sí? Es que es como de los más complicados que puede haber de ejercicio de pH, en el sentido de tener que calcular. Decime cuánto te da si le ponemos aquí. Calcular, y como verán es muy pequeña la masa, porque como les digo, estamos trabajando con soluciones muy diluidas y por eso puedo calcular de esta manera por extrapolación estos datos, ¿sí? Ahí está, profe, me dio 1,12 por 10 a la menos 3. 12 por 10 a la menos 3 Sí, gramos. Es decir, esta es la masa que le tengo que agregar casi imperceptible para pesar a 200 mililitros para que la solución de hidróxido de potasio tenga un pH de 10. Este volumen, ¿no? Tenga un pH de 10. La solución de potasio. Bueno, con esto terminaríamos por hoy. Creo que estos serían todos los problemas de pH. A lo mejor ya a ver si encuentro algunos de este tipo para que podamos resolver en la clase que viene, pero ya empezaríamos en la clase que viene terminaríamos con esto y comenzaríamos con redox ya. Sería el último tema que veríamos. Porque ahora, y seguramente ya se van a enterar, no les quiero decir la fecha porque no sé si por ahí estamos superponiéndonos con otra materia, lo que fuera, recién nos estamos presentando a la fecha,
pero ya van a tener la fecha de los recuperatorios y del cuarto parcial. Así que vayan preparándose por lo que queda de este mes y más la primera quincena van a suceder todos los parciales y recuperatorios. Prepararse. Bueno, terminamos por hoy, así que nos estamos viendo el lunes que viene. ¿Parece? Bueno, Sí, profe. profe. Bueno, profe, Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. nos vemos, profe. Hasta luego.